Comprensión lectora del Exani 2. Comprensión lectora es una de las áreas de conocimientos generales que evalúa el Exani 2 y junto con redacción indirecta constituye lo que sería verbal o español en el examen. Pero, ¿qué es la comprensión lectora? Esta se refiere a nuestra capacidad para identificar, interpretar y evaluar la forma y el contenido de diversos textos. Comprender significa alcanzar un entendimiento de las cosas. Por eso, comprender un texto significa que al leerlo somos capaces de entender lo que nos está comunicando, que no solo entendemos el significado de las palabras aisladas, sino también las relaciones que forman y las ideas que construyen de manera global. En el examen comprensión lectora se dividirá en subáreas que básicamente nos hablan de los diferentes tipos de textos que podremos encontrar, aunque los procedimientos para comprenderlos son básicamente los mismos. Habrá que identificar información textual, interpretarla y evaluar la forma y el contenido de los textos. ¿Y cómo serán las preguntas? Bueno, en general, los textos que sirvan como soporte tendrán una extensión aproximada de una cuartilla, es decir, tendrán alrededor de 700 palabras. Y en ese sentido, un mismo texto puede ser la base de varias preguntas. Responderás entre 3 y 6 reactivos por cada texto. Ahora bien, las habilidades evaluadas o las áreas que hay que estudiar son las siguientes. Primero, identificar mensajes explícitos e implícitos. Esto se refiere a qué tan evidente es la información del texto, si podemos identificarla directamente o tenemos que inferirla. Este es un ejemplo súper sencillo. El texto dice, el cielo había comenzado a despejarse, pero las calles seguían empapadas. ¿Cómo estaban las calles? Podemos obtener esta información directamente de la lectura. Las calles estaban empapadas. Pero si nos preguntan por qué las calles estaban empapadas, bueno, esta información no aparece directamente en la lectura. Yo tengo que leer con atención, reconocer algunas pistas y a partir de ellas hacer una inferencia. Es decir, extraer una conclusión válida que se sustente en lo que sí está dicho en el texto. En un texto nada es accidental, todo se relaciona. Recuerda que no estamos trabajando con palabras aisladas, sino que estas forman ideas que se conectan unas con otras. En primer lugar, el autor menciona que el cielo había comenzado a despejarse, y esto lo hace por una razón. Centra nuestra atención en el cielo y también nos hace pensar que antes no estaba despejado, es decir, que antes estaba nublado. Este es un primer ejercicio de inferencia. Después el autor dice, pero las calles seguían empapadas, es decir, a pesar de que el cielo ya se estaba despejando, las calles seguían empapadas. De esta forma, el autor conecta el hecho de que el cielo estuviera nublado con el hecho de que las calles estén empapadas, es decir, la razón de que las calles estén empapadas tiene que ver con el cielo nublado. Por eso nosotros podemos inferir que las calles estaban empapadas porque había llovido. El autor nos brinda esta información, relaciona el cielo con las calles empapadas, y podemos descartar el resto de las opciones porque en el texto no hay nada que nos permita inferirlas. Otros temas a evaluar son las ideas principales y secundarias, y el léxico que corresponde a los distintos tipos de texto. Recuerda que dependiendo del contexto nos expresamos de maneras distintas, utilizamos un lenguaje científico, culto, coloquial, literario, entre otros. Se evaluarán también elementos paratextuales, o elementos que acompañan al texto, como la dedicatoria, el epígrafe, las citas, las referencias y las paráfrasis. Veremos también la intención del texto, la importancia del contexto, y los tipos de lenguaje. Recuerda que si quieres saber más sobre todos estos temas puedes ponerte en contacto con nosotros en wisi.academy. Ahora bien, algunos tips para el área de comprensión lectora son los siguientes. Lee con atención y completamente la lectura antes de contestar las preguntas. De esta forma evitarás perder tiempo en regresar al texto para corregir errores de atención. Recuerda que no hay opciones parcialmente correctas. Cada opción correcta debe sustentarse completamente en la lectura. Analiza cada una de las opciones de respuesta y cuando elijas una de ellas, regresa al texto y localiza el fragmento que la sustenta. Y uno de los puntos más importantes, identifica los niveles de lectura y de información. Como vimos, hay una lectura literal, una lectura inferencial
Hay también información general e información particular. Veamos brevemente algunos ejercicios de práctica. Si quieres profundizar en las estrategias, los tips y los atajos, te recomiendo que comiences tu prueba gratis en Wisi.academy. Entonces comencemos. Ponle pausa al video y lee con atención. Pausa nuevamente y termina de leer. Pregunta 1. De la lectura es posible inferir que: opción A. En la actualidad todas las ciencias colocan al lenguaje como centro de interés. Opción B. La significación es uno de los puntos centrales de la lingüística como disciplina científica. Opción C. Sin el lenguaje los humanos no existiríamos. La lectura no dice como tal de qué se encarga la lingüística o en qué consiste, pero sí menciona que la lingüística ha podido aparecer en este deseo común de delimitar el problema de la significación como la disciplina mejor situada, es decir, uno de los puntos de estudio centrales de la lingüística es justamente la significación. En este sentido, B sería la respuesta correcta. Pregunta número 2. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? Opción A. Convencer al lector de que la lingüística es la ciencia más importante. Opción B. Reflexionar sobre el fenómeno de la significación y su relación con la lingüística. Opción C. Hablar sobre la escuela francesa y la incorporación de la lingüística como ciencia piloto. El texto utiliza un discurso argumentativo. El autor tiene una postura definida que trata de validar. Esa postura se centra en reconocer la importancia de la significación para las ciencias humanas, y en este sentido menciona la utilidad de la lingüística. Por lo tanto, B sería la respuesta correcta. Y pregunta 3. De acuerdo con el texto, ¿qué afirmación es válida respecto a las ciencias naturales y las ciencias humanas? El autor dice que las ciencias de la naturaleza se preguntan cómo son el ser humano y el mundo, mientras que las ciencias del ser humano o del hombre se plantean su significación. La respuesta correcta sería A. Repasamos brevemente algunos ejercicios, pero queda mucho por aprender y explicar, así que no olvides visitar wisi.academy.